Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió con ellos a solas a un monte elevado. Y ahí de repente se transfiguró. Esa gloria de Dios apareció visiblemente. Su rostro resplandeciente como el sol, sus vestiduras blancas. Y también aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Y también una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿Qué sentirían los discípulos cuando vieron a su maestro de esa manera? Sintieron una gran emoción, de tal manera que Pedro quiso como que se prolongara esa visión. Señor, vámonos quedando aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No quería que se acabara esa experiencia tan hermosa. De él ni se acordó. 3 para ti, para Elías y para Moisés. ¿Por qué Jesús se transfiguró ante sus discípulos? Sin duda alguna, porque Él quería reforzar la fe de ellos, para que cuando lo vieran débil, moribundo, ultrajado, humillado, agonizando en la cruz, se acordaran de la gloria de Dios y dijeran: este es el Hijo de Dios. Esta humanidad que ahora en la cruz la vemos toda humillada, escarnecida, es la misma, la del Tabor, la misma que se transfiguró. Quiere decir que esto es para fortalecerlos para el tiempo de la prueba. Y esto es lo primero. Nuestras experiencias fuertes de Dios nos tienen que servir para los momentos de lucha, de tentación, de debilidad. Cuando la fe quiera venir a menos, debemos de pensar en esas experiencias. Cuando vimos claro, cuando sentimos la potencia, el amor de Dios, nos tienen que ayudar para vencer esos momentos difíciles. Pero también dice algo más: cuando estaba rezando, se transfiguró. Quiere decir que la oración es lo que nos transfigura, porque la oración es como cargarnos de Dios. Como un celular, cuando tú lo cargas, se llena, se carga, y entonces es útil. Si no tiene carga, no sirve, aunque sea la mejor marca. También con la oración nos comunicamos con Dios, nos cargamos de Dios, de amor, de paz, de fortaleza, de gozo. Y entonces aparece en nuestra vida esa transfiguración, porque estamos llenos de Dios. Un hombre que reza bien cambia su vida, se transfigura, porque está lleno de Dios. Por ejemplo, si yo me acerco a la luz, me ilumino. Si me acerco al fuego, me caliento. Si me acerco a Dios, su gloria quedará conmigo. Cuando el señor arzobispo, cardenal José Salazar López, estaba enfermo, yo lo visitaba los domingos en la tarde. Y él estaba en la capilla haciendo su visita, 45 minutos, una visita al Santísimo. Y cuando salía de estar conversando con Jesús, estar frente al sagrario, yo le notaba su rostro lleno de paz, sus ojos radiantes de gozo. Otra persona, lleno de Dios. Y esto es lo que pasa. Cuando nos acercamos a Dios y nos cargamos de Él, nuestra vida cambia. Estas misas nos tienen que cambiar, porque venimos a cargarnos.
El que ora se transfigura. Pero también yo diría que Jesús vivió transfigurado toda su vida, no nomás cuando subió al monte. Porque esa gloria que llevaba dentro, en ocasiones se escapaba, salía. La gente miraba en él la gloria de Dios, como flashazos de divinidad, pudiéramos decir. Cuando la gente veía esa gloria, por ejemplo, cuando predicaba tan hermoso Jesús, que decían, nadie ha hablado como este hombre. Su palabra atraía a la gente de tal manera que se olvidaban hasta de comer. ¡Qué palabra tan hermosa! En esa palabra se veía la gloria de Dios, en su predicación, pero también en sus milagros. ¿Por qué? Porque ahí brillaba la misericordia de Jesús, que se compadecía de un paralítico, que escuchaba los gritos de aquel ciego, que se compadeció de la multitud y les dio de comer, cuando perdonaba los pecados a los pecadores, cuando resucitaba a los muertos. Ahí brillaba la misericordia y el poder de Dios. La gente se admiraba. Quiere decir que también ahí como que dejaba ver la divinidad. Se transfiguraba Jesús cuando expulsaba a los demonios con fuerza, cuando bendecía a los niños, cuando acogía a los pecadores, cuando perdonaba en la cruz. Sobre todo resplandeció en la cruz un hombre que muere bendiciendo a Dios, poniendo su vida en las manos de Dios, perdonando a sus enemigos. Eso es de Dios. El centurión dijo, ese es Dios, quien muere así, y lo confesó. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Quiere decir que Jesús vivió transfigurado. También nosotros cristianos tenemos la vida de Dios, se nos dio en el bautismo. Somos templos vivos de Dios. Dios habita en nosotros y ese Dios que está en nosotros también lo tenemos que manifestar. También tiene que salir fuera, en nuestra mirada, en nuestra palabra, en nuestras obras. Tenemos que manifestar eso que traemos dentro. Y así cuando tú perdonas, el perdón viene de Dios. Y ahí brilla la gloria de Dios. Cuando eres responsable, cuando haces obras de apostolado, cuando haces obras de misericordia, ahí brilla ese Dios que traes dentro. Como brilló en los santos. Los santos dejaron ver la gloria de Dios. Cuando yo estaba en el Colegio Mexicano en Roma estudiando, un día, cuando vino el Papa a México, en un ángelus del domingo dijo, me falta visitar el Colegio Mexicano para completar mi visita a México, dijo, allá en Roma. Imagínense la alegría, el Papa va a venir a cenar con nosotros, a pasar una tarde. Es que es muy difícil platicar, ver al Papa. Y ahora él nos visitaba. Y ya que llegó la alegría tan grande de ver al romano pontífice, a Juan Pablo II, un hombre tan lleno de Dios, de repente dijo el Papa, los voy a saludar personalmente de uno por uno. Imagínense nomás. Si ya era grande la alegría de verlo ahí, ahora personalmente. Y fuimos pasando de uno por uno con el Papa. Y desde luego, a ver, tómame la foto y el corbatón, ¿verdad? Para salir bien y elegante. Y yo dije, voy a estar 15 segundos, medio minuto con el Papa. ¿Qué le voy a decir? Lo más importante. No voy a desperdiciar esos momentos de gracia. Y dije esto y esto. Y ya cuando iba llegando el corazón se me salía.
ya cuando llegué, se me olvidó todo. No me acordé de nada, de nada. Era tan fuerte la presencia de Dios en el Papa. Díganme si no, hasta por televisión sentía uno algo. Y más si lo vio pasar uno algo muy grande. Dejaba ver el rostro de Dios. Vivía como transfigurado el Papa. Después en las fotos me di cuenta que me estaba dando aquí una palmadita, aquí también en el hombro. Yo no supe nada. Es que los santos dejan ver la gloria de Dios. Lo mismo me pasó con Madre Teresa. Tuve la dicha inmensa de conocer personalmente a Madre Teresa. Nunca he visto unos ojos tan bellos como los de ella. Unos ojos azules hermosísimos. Pero sobre todo eran hermosos porque ahí se asomaba esa alma santa, porque los ojos son la ventana del alma. Y ahí esos ojos llenos de Dios. Y luego lo que nos dijo, lo que hacía la Madre. Decimos, ahí brilla la gloria de Dios. Como una mujer enferma del corazón, en un país tan difícil, haya escogido estar con los más pobres, con riesgos a contaminarse, a enfermarse, en país agresivo para la fe católica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la Madre. ¿Cómo podía subsistir acostándose a la 1 de la mañana, recogiendo moribundos, y a las 4 de la mañana estar como un ángel ante el sagrario? Brilla en ellos la gloria de Dios, en su vida. ¿Cómo no va a brillar la vida de Dios en la alegría y en la personalidad de San Juan Bosco, que atraía como un imán a los jóvenes de su tiempo y los seguía? ¿Cómo no va a brillar en el valor de los santos, de los mártires mexicanos, que con grande valor confesaron a Cristo Rey y dieron su vida por Cristo? Vemos en los santos la figura de Dios. En el santo cura de Ars, que celebramos hace 2 días su fiesta, un hombre humilde, sencillo, sin dotes intelectuales. No pudo terminar su carrera en el seminario, lo corrieron porque no pasaba ningún examen. Quiso ser religioso tampoco, pero Dios lo escogió y un sacerdote lo ayudó y lo ordenaron. Y ese sacerdote que reprobó todas las materias, ese sacerdote que no hallaban dónde mandarlo porque no sabía nada, en un pueblito chiquitito, en Ars, 370 gentes, lleno de vicios, cantinas, burdeles, etcétera. Nadie iba a misa, se burlaban. Ahí lo transformó. Y venían de toda Francia, de toda Europa a confesarse con él, a escuchar su predicación. Díganme si no brilló en él la gloria de Dios. Se mortificaba. Cocía papas el domingo y el jueves de vuelta cocía papas. Lunes, martes y miércoles lo del domingo, y después eso comía. Y también empezaba a confesar a las 12 de la noche. Confesaba todo el día y la noche. ¿Y cómo pudo vivir? ¿Cómo pudo subsistir? Díganme si no brilla en los santos la gloria de Dios. Eso tiene que brillar también nosotros. Nosotros tenemos que vivir como transfigurados. Qué hermoso cuando vemos que nuestros padres son el rostro de Dios, que nos enseñan a rezar, que se preocupan, que son una luz de Dios, que brilla su vida. ¿Cuántos ejemplos hermosos tenemos de nuestros padres? Qué hermoso cuando yo veo un joven entregado, que brilla ahí en medio de su juventud, de su alegría, de su entusiasmo, la gloria de Dios. Los veo como ángeles. Cuando veo sacerdotes santos, tenemos que vivir transfigurados. Lo necesita el mundo. El mundo tiene necesidad de ver la gloria de Dios. Estamos hartos de ver tanto cochinero,
tanta corrupción, tanta mentira. Prende uno la televisión, ya mejor tengo 5 años que no la veo, mejor. Estoy harto de eso. Qué hermoso es ver ahora la gloria de Dios, que tenemos hambre. En un México donde no haya corrupción, donde haya verdad, donde haya leyes justas, qué hermoso. Donde haya responsabilidad, donde haya respeto, es ahí donde brilla la gloria de Dios. Yo le quiero pedir a Dios en esta tarde, que en esta fiesta tan hermosa de la transfiguración, en primer lugar, que el ver a Jesús, el sentirlo, el tener una experiencia nos ayude para los tiempos difíciles, para los tiempos de prueba, para fortalecer nuestra fe. En segundo lugar, que nuestra oración sea fuerte, profunda, para que nos transfigure, nos cargue de Dios. Y en último lugar, para vivir transfigurados, para que también en nuestra vida resplandezca la gloria de Dios. Así sea.